esa parte del aprendizaje, ¿verdad? Continuo, nos permite fallar, ¿verdad? Nos permite fallar y recuperarnos. Entonces acá entra la resiliencia del emprendedor, ¿verdad? No solo en los aspectos personales, sino en este aspecto profesional. Pero poco a poco fuimos creciendo, en realidad hasta llegar al punto de ahora. Nosotros ya tenemos 350 empresas que nos ocupan mensualmente, ¿verdad? Nuestro software. Eso implica también que ya más de 500 usuarios dentro de la plataforma, ¿verdad? Mes a mes. Y pues gracias a eso hemos crecido exponencialmente. Creo que esa parte de generar impacto, ser un agente de cambio para los demás, creo que es la parte crucial del emprendimiento social. Y igual yo, así como Antonio, yo no me di cuenta que tenía un emprendimiento social hasta que llegué a la fundación. Bienvenidos a otro capítulo de Voces FGK, historias que transforman. Emprender no es solo crear una empresa, es construir una visión, romper miedos y abrir caminos. Hoy conversaremos con dos personas que decidieron transformar no solo su realidad, sino también la de otros, gracias al impulso que encontraron en la Fundación Gloria de Cristo a través de Ayudando a quienes ayudan. Nos acompañan María Elena Vázquez, apasionada por la sostenibilidad y la innovación social, fundadora de iniciativas como Más Verde, y Antonio Duro, creador de Smartville, una solución tecnológica que busca facilitar la vida financiera de muchas personas. Ambos tienen en común su pasión, su tenacidad y haber sido ganadores en Ayudando a quienes ayudan. Bienvenidos. Gracias, Juana, Gracias. todo un honor. Nos encanta que estemos aquí, que podamos conocer un poco más de sus historias, de los retos que han enfrentado y también de las satisfacciones que han tenido y que puedan compartir con todos los que nos escuchan todas las lecciones que quieran. Quisiera que iniciáramos y que nos contaran un poco quién es María Elena, quién es Antonio, para que los vayan conociendo un poco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando escucho que me presentan, todavía no me lo creo, sinceramente. Cuando me presentan yo digo es otra persona, porque es que yo no era lo que hoy soy, ¿verdad? Primero, antes de ser emprendedora, soy mamá, esposa, muy dedicada a su casa, pero eso, la entrega, creo que es lo que me ha llevado a hacer la solución que hoy tenemos con Más Verde, porque como te digo, era otra persona, era una persona que muy de su casa, muy apartada, muy poco de pensar en los demás, en qué estaba pasando a su alrededor. Entonces creo yo que esa parte de poder capacitarnos, de estar con otras personas, creo que eso nos lleva a ser lo que el futuro, ¿verdad? Nuestro futuro yo. Entonces eso es lo que a mí me emociona principalmente. No sé, Antonio, si no voy a seguir platicando. Sí. No, por mi parte, yo soy una persona, bueno, emprendedora, ¿verdad? Sobre todo súper curiosa. Siempre me gusta aprender de todo, en realidad. No puedo estar quieto, en realidad. Siempre estoy con algo en la mente, ¿verdad? Y si no lo logro efectuar, pues no duermo tranquilo, la verdad. Entonces, soy una persona soñadora, ¿verdad? Súper, súper, súper soñadora. Siempre tengo algo en la mente y pues básicamente con nuestro emprendimiento lo que buscamos es ayudar al mayor número de personas, ¿verdad? Entonces, ¿Y cómo comenzó su camino como emprendedores? ¿Qué los impulsó a tomar ese riesgo? ¿Hubo algo, un momento clave en su vida que tal vez los llevó a seguir ese camino? Si querés, iniciemos contigo. sí, desde mi parte, la verdad es que un punto crucial en mi vida que me llevó a emprender es cuando estoy trabajando desde los 15 años, en realidad. Recuerdo que yo empecé a trabajar como castigo. Bien me recuerdo que dejé matemáticas con 4 cuando tenía esa edad. Entonces me pusieron a trabajar de castigo, ¿verdad? Yo todos los días que terminaba la escuela, pues tenía que ir en la tarde a un estudio de serigrafía, ¿verdad? Entonces ahí yo aprendí serigrafía, pues estampaba camisas, aprendí todo ese rubro, ¿verdad? Me ayudó bastante con la disciplina, ¿verdad? Y lo que es saber qué es el trabajo, qué es lo que cuesta. Y recuerdo que mi padre me regaló para ese tiempo un libro que se llamaba
Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Ese libro en realidad fue lo que causó ese boom en mí, ¿verdad? En querer emprender, en saber qué es lo que quería hacer con mi vida. Wow, qué interesante. Yo comparto con Antonio esa parte de ser muy soñador, ¿verdad? Uno sueña despierto. Creo que para mí el cambio fue ese momento en el que me di cuenta que no estaba haciendo más en mi casa que maternar. Entonces me sentía, en un momento me sentí como poco útil en mi casa, ayudando muy poco y yo dije, no, hay que emprender, hay que hacer algo y mi emprendimiento no nació, digamos, en una oficina, ¿verdad? O algo así. Mi emprendimiento nació ahí entre tierra, macetas, en mi patio, ¿verdad? Vendiendo plantas. Todo empezó así y poco a poco fue escalando. Mantenerme en capacitaciones me ayudó a llevar ahora mi pasión, mi hobby por las plantas, que así me dicen, por cierto, la señora de las plantas. Me llevó a crear más verde para ayudarle a más personas que como yo estaban en su casa emprendiendo con poco conocimiento, a llevarles una solución que les permita a ellos tener otra forma de vender, ¿verdad? ¿Y qué obstáculos sentís que tuviste que superar para llevar a cabo tu emprendimiento? Y si nos cuentas un poco más del emprendimiento mismo. En mi parte ha sido un poco difícil porque la organización del tiempo para mí es crucial, ¿verdad? Si yo no me organizo mi horario del día, no salgo con todas mis actividades, entre hacer las loncheras a las 5 de la mañana, que las niñas se vayan al colegio, prepararlas, estar pendientes de sus tareas también, aparte de mis actividades. Entonces yo creo que uno de los mayores retos como mamá y emprendedora es poder organizar todas las actividades en el día. Y también esa parte en la que también estaba estudiando en ese momento, estaba terminando mi licenciatura en Mercadeo Internacional. Entonces, entre las incubadoras, entre el estudio, que los cuidos y todas las cosas, y el autocuido, que a veces se nos olvida también, como mamá se nos olvida, que también tenemos que dedicarnos un poquito de tiempo. Entonces, uno de los mayores retos es ese, cómo organizarnos en las poquitas horas que tenemos en el día, que 24 horas se nos hacen cortitas. ¿Y tú, Antonio, qué obstáculos tuviste que superar para llevar a cabo tu emprendimiento, algo personal, algo laboral, no sé? Uy, yo te puedo relatar que la verdad, el primer obstáculo que tuve, bueno, debido a mi infancia, ¿verdad? A mi adolescencia, pues siempre fui soñador con emprender. Eso me llevó a querer ahorrar siempre, ¿verdad? Para poder a crear algo, ¿verdad? Yo tuve la suerte en realidad de tener a mi hermano. Es la persona que más amo en realidad. Él es mi cofundador, ¿verdad? En Smartville. Pero uno de los obstáculos, el primero que tuvimos, es la experiencia y el conocimiento. En realidad yo estudié relaciones internacionales. Yo no tenía conocimientos técnicos de programación ni de diseño, y mucho menos contables, ¿verdad? Entonces, pues nosotros, me recuerdo muy bien que la primera idea que tuvimos fue una aplicación parecida como a Zillow, que es donde tú puedes subir inmuebles para poder venderlos, ¿verdad? Básicamente, o alquilarlos. Entonces, en ese tiempo, me recuerdo que le pagamos a un programador. Entonces, me recuerdo que eran $2,000 los que había ahorrado. Le pagamos a un programador, a un diseñador. Y pues la verdad es que no teníamos mayores conocimientos, ¿verdad? Así iniciamos. Al final, al cabo, pues no funcionó, ¿verdad? No fue lo que esperábamos. Entonces, pues nos dimos a la tarea que, bueno, ni modo, vamos a tener que aprender. Entonces empezamos a hacer bastantes autodidactas. Entonces nos dividimos tareas. Bueno, tú te vas a encargar, mi hermano, ¿verdad, Elías? Él se encarga de todo lo que es programación. Yo me especialicé en diseño de UX UI y también a programar lo que son aplicaciones, ¿verdad? Entonces, en base a eso fue todo un camino de ir aprendiendo, ¿verdad? Lección tras lección, ir prácticas, ir fallando también, porque es importante en eso el emprendedurismo, ir fallando, y es importante que siempre te vas a topar con que tienes miedo, pero pues esa es la mejor opción que tienes, tener miedo para poder superarlo. Ese es el mejor momento para aventarte, porque si no saltas, pues te quedas en el mismo lugar. Entonces sí, ese fue un obstáculo súper duro para mí. Ok.
Y en general, por ejemplo, María Elena, tú decías el poder organizarte, que era lo que lo hacía súper complicado, pero ¿qué obstáculos en cuanto a tu emprendimiento para comercializar, por ejemplo, todo esto de las plantas? ¿Cómo ha sido este recorrido? ¿En qué etapa estás? Etcétera. Si nos puedes compartir un poco. Esa parte del aprendizaje, ¿verdad? Continuo, nos permite fallar, ¿verdad? Nos permite fallar y recuperarnos. Entonces acá entra la resiliencia del emprendedor, ¿verdad? No solo en los aspectos personales, sino en este aspecto profesional en el que vamos creando, fallamos, pero ok, ¿en qué fallamos? Tenemos que mejorarlo, tenemos que ver qué hacemos. Entonces con Más Verde nos pasó eso. Tuvimos un problema con esa parte de que igual, ¿verdad? Y como yo soy mercadóloga, yo no esa parte de la tecnología pues no la manejo, sino que de esa parte se encargan otras personas. Y no fue mal, al inicio no fue mal. La plataforma pues tuvo problemas graves, ¿verdad? Tuvimos que sentarnos y estructurar mejor todo, tuvimos retrasos, pero creo que acá lo importante es, sí fallamos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer para mientras están solucionando esto? ¿Qué más sigue, verdad? Entonces, creo que esa parte ha sido emocionalmente difícil para mí, porque no es fácil cuando uno falla. Uno siempre quiere estar en el éxito, siempre quiere salir todo bien, pero no, tenemos que darnos cuenta que emprender es un riesgo, emprender no es fácil, y que aprendemos más de los fracasos. Aprendemos más de los fracasos, y esa parte con Más Verde ha sido bien bonita porque me permitió enfocar mis energías en otras cosas. Ahora con el proyecto Escuelas Más Verdes le dediqué más, me enfoqué más en esto, y ha sido increíble porque inicialmente yo creí que ese proyecto era chiquitito. Yo decía unos 100 niños a los que llegáramos con la educación medioambiental, y el hecho de fallar me permitió llegar a más, ¿verdad? En muy poco tiempo llegamos a más de 200 niños, llegamos a áreas rurales que en la vida creí que íbamos a llegar, pero creo que ese pedacito de éxito de mi vida que representa vino después del gran fracaso que tuvimos en la parte tecnológica de Más Verde. Se les arruinó la plataforma. Sí, estuvo como caída la plataforma completamente, no estaba funcionando, no podíamos entrar. La gente quería pues meterse a hacer sus cuentas y no funcionaba, pero gracias a Dios pues se solucionó, pero tuvimos como un tiempo en el que todo estaba mal y no estaba saliendo bien, no estaba funcionando, y eso creo que nos ha dado una gran lección. Sí, definitivamente te permite reinventarte, Así aprender es. otras cosas, Sí. manteniendo siempre la mente positiva, ¿verdad? Claro, y lo importante es no rendirse también, porque cualquiera puede haber dicho, bueno, esto no va, esto falló y hagamos otra cosa, y no. Pero ahí viene esa parte de ser resiliente y decir, no, intentémoslo una vez más, vamos a ver qué es lo que está pasando y sigamos adelante. ¿Y en Smartville han tenido alguna complicación así, algo que les haya permitido pues conocer cuán resilientes pueden ser? Sí, la verdad es que para serles sinceros, Smartville incluso nace de un pivotaje, de un fallo, en realidad. Nosotros con mi hermano empezamos a crear una aplicación que en su tiempo se llamaba Cosplay. Era básicamente para restaurantes, para que tú pudieras dejar tu reseña y poder encontrarlos más fácilmente. Nosotros nos dedicamos a eso con un año de ahorros, ¿verdad? Ahorramos, pudimos ahorrar, nos dedicamos full a eso un año. Nos dimos cuenta de que al platicar con las personas, íbamos puerta en puerta, ¿verdad? Tocando, y que quién quisiera ser usuario y todo. Y pues la mayoría de personas nos decían que no, pero nos preguntaban algo muy curioso. En ese año fue cuando empezaba la facturación electrónica. Y siempre nos preguntaban, ¿y esto te emite la facturación electrónica una sola vez o algo así? Y nosotros decíamos, no. Ok, nos vimos en la tarea de que, quizás lo estamos haciendo mal, quizás tendríamos que redireccionar lo que es la idea, ¿verdad? Entonces, con Román estuvimos trabajando todo un año, ¿verdad? En esa plataforma, pero... ¿Con tu mamá? Con mi hermano, con mi hermano en realidad. Pero nos dimos cuenta de que esas personas necesitaban otra solución, ¿verdad? El mercado nos empujó a otro, ¿verdad? Otro rubro.
Entonces, bueno, entonces nos dimos a la tarea de casualidad. Nuestra adorable madre también ella tenía un despacho contable chiquito, ¿verdad? Solo atendía como a 3 clientes. Eh, y pues dijimos, ok, vamos a ayudar también a nuestra madre a poder así realizar una plataforma en donde se le haga mucho más fácil el trabajo, ¿verdad? Entonces, gracias a ello fue que nació Smart, ¿verdad? Ahora, pues nosotros hemos crecido bastante, ¿verdad? Nosotros apenas tenemos un año, en marzo de este año cumplimos un año. Nosotros empezamos con 4 clientes y siempre, ¿verdad? Tocando puertas. Y pues las personas que nos aceptaron en el primer mes, pues nosotros en realidad solo teníamos facturas y créditos fiscales, solo eso. No teníamos de nada más. Pero poco a poco fuimos creciendo. En realidad hasta llegar al punto de ahora, nosotros ya tenemos 350 empresas que nos ocupan mensualmente, ¿verdad? Nuestro software. Eso implica también que ya más de 500 usuarios dentro de la plataforma, ¿verdad? Mes a mes. Y pues gracias a eso hemos crecido exponencialmente, ¿verdad? También nosotros pues brindamos lo que es asesoría contable, gracias a eso, todo automatizado. Tenemos un montón de ideas en mente todavía, ¿verdad? Que realizar. Pero sí, súper genial. Ok. Me alegra poder ver la evolución y los aprendizajes que has tenido, definitivamente. Bueno, escuchar a los clientes porque terminaron ellos indicándoles un poco el camino y tener la apertura, ¿verdad? Porque el 4 en matemáticas pudo haberte frustrado y ahora trabajar en el mundo también de números, programación, creo que todo ayuda siempre a crecer, ¿verdad? Sí. Quisiera que nos contaran un poco cómo llegaron al programa de emprendedores de la fundación y cómo fue un poco todo ese proceso, el acompañamiento, la red, para que quienes nos escuchan puedan hacerse una mejor idea cómo se vive esa experiencia. Y porque realmente no es solo el otorgamiento de fondos. Sí, la verdad es que yo siempre le digo a las emprendedoras con las que estoy, yo a veces capacito emprendedoras, entonces yo siempre les sugiero el programa, la verdad. Esta vez que hubo la convocatoria para la incubadora, yo mandé un montón de gente porque para mí ha sido un antes y un después, no solo en crecimiento personal, sino que profesional, ¿verdad? El hecho de pasar por la incubadora, las redes de apoyo que se hacen, todos los emprendedores que se conocen, es súper importante. Para mí ha sido de veras, o sea, un antes y un después de María Elena también. La María Elena que estaba antes de la incubadora no es la misma, porque aprendí un montón, de veras que aprendí un montón. Pasar por ese proceso de la entrevista, me acuerdo cuando me entrevistó Geo, y yo le contaba de mis proyectos que todavía no estaba bien estructurada, la idea la tenía bien vaga, sinceramente. Y con todo lo que aprendimos ahí en la incubadora, cómo todo se fue profesionalizando la idea, cómo tuve la capacidad de presentar el proyecto con tantas personas, ¿verdad? Para el otorgamiento de fondos no es fácil, no es fácil. Y plasmar una idea, solamente así contarla, no es lo mismo que ya establecer un documento, que tener un modelo de negocio bien estructurado y que todo ese aprendizaje lo digamos en 3 minutos. Es de veras súper grandioso y nos lo enseñaron ahí, ¿verdad? Yo aprendí un montón y estoy sumamente agradecida que hoy soy vocera. Hoy soy vocera de la incubadora y no es solo el otorgamiento de fondos, sino que es todo lo que aprendemos en habilidades blandas también, ¿verdad? Creo que el crecimiento que la fundación tiene como fundación lo transmiten cada vez más a las personas que quieren emprender. Okay. Gracias, María Elena. ¿Y tú cómo lo viviste todo? Sí, mi proceso inicia efectivamente, como dice María Elena, también en la incubadora. Entonces desde ahí, ¿verdad? Me recuerdo con compañeros hablar cuando fue la convocatoria, ¿verdad? Que abrieron la convocatoria para el otorgamiento de fondos. Pues todos emocionados, ¿verdad? Que íbamos a aplicar. Que muchas de las cosas que nos pedía el formulario básicamente los habíamos visto justamente en la incubadora. Aún así es un proceso bastante largo en realidad. Sí te pone a prueba incluso desde el formulario de validar de que si tu idea sí sirve, ¿verdad? Y sí beneficia a otras personas. Entonces desde ese momento pues ya estás aprendiendo, ¿verdad? Y como tú bien dices, pues no son solo el otorgamiento de fondos, en realidad nosotros también pasamos por un proceso, ¿verdad? Donde nos
entrevistaban y nos daban recomendaciones de cómo hacer tu pitch, cómo mejorar tu idea, poder vocalizarlo, ¿verdad? El storytelling, súper importante en nuestro rubro. Y toda esa formación pues se aprecia increíblemente. Es algo que te llevas y que con facilidad lo puedes replicar en cualquier negocio. Entonces, súper, súper increíble. En realidad, pues después de ello, la premiación, ¿verdad? Dar el pitch en frente de los jurados, súper emocionante, uno pues siempre con nerviosismo, pero poco a poco vas aprendiendo. Incluso un punto crucial que no tiene que ver exactamente con los fondos, pero sí son bastante las redes que tiene pues, la fundación con otras personas o emprendedores que precisamente siempre están a la disponibilidad de ayudarte, ¿verdad? Entonces eso es súper genial. Y si nos remontamos al principio, ¿cómo escucharon ustedes de la aplicación para la incubadora, que fue la primera parte? Yo lo vi en redes sociales y me invitaron al día que habían lanzado la incubadora del 2024. Estuve allí viendo al primer lugar, hablando sobre eso. La verdad es que yo no entendía qué era, no entendía cómo funcionaba. Tenía muy poca experiencia en eso, ni siquiera sabía qué era una incubadora. Había tenido algunas capacitaciones, pero no entendía cómo funcionaba. Y ahí fue que me fui dando cuenta cómo era y que teníamos que pasar por un proceso de entrevistas y que había un formulario y todo eso. Entonces, fue así súper chivo. La verdad es que ha sido como todo por pasos, las etapas, bien diferente todo, ¿verdad? Y llegar ahí a lo del otorgamiento de fondos y pensar en el pasado, cómo es que la primera vez que llegué acá, yo por lo menos guardo todas las capturas de los formularios, las guardo ahí como un recuerdo de que el otorgamiento de fondos terminaba a las 23:59, yo mandé el formulario a las 23:58, entonces viviendo al límite siempre, ¿verdad? Y ver que llegamos al día de los nervios completos, al día de la competencia, a estar en algo parecido a un Shark Tank, entonces bien emocionante, la verdad, y sobre todo para mí, ver a mi familia ahí sentados, ¿verdad? Entonces para mí representaba tanto nervio porque yo decía, bueno, aquí tengo al jurado, entonces tengo que verlo, porque así nos enseñaban, ¿verdad? Que el storytelling aquí, que tenemos que hacer contacto, que el cronómetro, que el tiempo, y luego ver a toda la gente, y entre ellos a mi familia y a mis niñas tomándome fotos, a mi esposo tomándome un video. Fue súper emocionante, de veras que yo fue una experiencia que no solo profesional, sino que la guardo como en mi corazón, realmente. ¿Y Sí, para ti? igual yo recuerdo haberme enterado por medio de LinkedIn, en realidad, las publicaciones, primero que nada, después de lo que es la incubadora, ¿verdad? Entonces apliqué, ¿verdad? Dije, bueno, ¿por qué no? Intentemos, a ver si quedamos. Milagrosamente quedamos, ¿verdad? Entonces me recuerdo que estaba en la incubadora cuando pues llegó Geo y nos comentó también, ¿verdad? Sobre este proyecto que también tenían de la mano, en donde pues la fundación otorgaba fondos por medio de este proyecto de Ayudando a quienes ayudan por el emprendimiento social. Y bueno, dijimos entre mis compañeros, ¿verdad? Que estábamos ahí, apliquemos, nada perdemos. De igual forma me pasó igual que María Elena, yo empecé a llenar el formulario, ¿verdad? Y me tardé en realidad, y ya pues un día faltaba para que se cerrara la convocatoria y pues tengo que terminarlo ahora en la noche, si no pues me he quedado fuera. Entonces pasé toda la noche terminándolo y pues lo subí. Y pues quién imaginaría que ahora pues estamos acá. Sí. Gracias, de verdad que para nosotros es un gusto cuando vemos el entusiasmo y vemos que la gente de verdad lo que necesita es las conexiones, porque ya tienen la pasión por el problema que desean resolver, y poder brindar ese apoyo y hacer las conexiones, creo que es la parte que hace que el programa sí sea un éxito. ¿Qué le dirían ustedes a alguien que tiene una idea, pero que siente que tal vez no es suficiente o no sabe por dónde comenzar? ¿Qué consejos le podrían dar? Pues de mi parte yo creo que pues estás en la mejor situación y en la que todos hemos pasado. Mi consejo sería hacerlo, arriesgate, saltar, porque pues ese precisamente es el punto de inflexión que necesitas para poder seguir creciendo.
porque pues no importa cuántas veces falles, en realidad es parte del proceso y pues en realidad quizás en nuestra educación siempre, incluso con las notas, ¿verdad? Te dicen, reprobaste, es algo malo, pero pues te vas dando cuenta que en la vida real es todo lo contrario, pues entre más veces te equivocas, mucho más aprendes y pues vas a llegar al final. Entonces, ser resiliente y equivocate todo lo que puedas. Sí, yo esta vez que se abrió la convocatoria de este año, y yo le estuve diciendo a todas las emprendedoras, ¿verdad?, que aplicaran, que yo quería ver más mujeres este año. Les decía que muchas me decían, ay, pero es que yo no sé qué decir, porque no sé si lleno los requisitos, porque es emprendimiento social, y veían el formulario muy largo. Y yo, no, con la idea que tiene, dele. Usted así, tome el riesgo, ¿verdad? Tome el riesgo, vaya poco a poco, vaya llenándolo con lentitud y vaya estructurando mejor su idea. Una de las cosas más importantes que creo que es lo primero, hay que dar el paso, ¿verdad? Hay que, por muy pequeño que sea la idea, hay que hacerlo. Hay que, si queremos llegar a otro lado mañana, tenemos que hacer algo hoy, ¿verdad? Si no queremos estar haciendo lo mismo todos los días, entonces yo les decía, no, usted aplique, como sea que esté su idea, como sea que esté su emprendimiento, es importante que se capacite. Entonces, no importa cómo esté, no importa que la idea sea chiquita, yo sé que lo va a estructurar, yo sé que lo va a lograr, confíe en usted. Y esa es una de las cosas, ¿verdad? Que hay que tener un propósito con uno mismo o con las demás personas, ¿verdad? Si usted se va a inspirar en su familia, pues hay un propósito ahí, hay un objetivo, hay una meta. Entonces, si usted tiene una meta clara de que quiere hacer algo, no sabe qué, pero quiere hacer algo, hay que empezar con acciones hoy. Y también que Dios hace las cosas. Yo soy creyente de que Dios tiene un propósito para nosotros, y si Dios permitió que yo mandara el formulario a las 23:58 es por algo, porque tenía un plan para mí. Entonces hay que también seguir no solo nuestros planes, sino que dejarnos guiar por los planes de Dios. Con lo que tú decías de emprender con propósito, ¿cómo lo definieran en su caso en particular? Bueno, en mi propia experiencia, en realidad, sí tener en cuenta que básicamente los negocios, irónicamente, más exitosos del mundo son aquellos no solo que solucionan un problema, sino que ayudan a las demás personas. Entonces, eso es bastante importante. Ahora con emprendimiento social, ¿verdad? Se ha popularizado un poco más, se le da más el sentido social. En mi caso, por ejemplo, yo antes no había captado ni siquiera que tenía un emprendimiento social. Nosotros en Smartville, si bien tenemos un plan gratuito, ¿verdad?, para todos estos emprendedores, porque justamente yo soy emprendedor, lo he sido toda la vida, y no quisiera que alguien se quedara sin poder emprender solo por necesitar pagar una herramienta que te obliga el Estado o que es necesario, ¿verdad?, para que puedas seguir continuando con tu emprendimiento. Entonces, en base a eso, pues nosotros creamos esta herramienta, y poco a poco hemos crecido a tal grado que hemos ido agregando hasta inventario, cosas complementarias que nosotros siempre nos gusta escuchar a los usuarios. Eso es lo que quieren para poder dárselos, ¿verdad? Entonces, eso nos ha llevado incluso a transabilizar dentro de la plataforma ya $20 millones. Entonces, hemos crecido un montón, y pues todo eso se debe a poder ayudar a las personas en realidad. Entonces, entre tú más das, creo que más te retribuye lo que es el mundo. No, felicidades, de verdad que sí, se ve como el avance que pueden ir teniendo en cada emprendimiento. Y en tu caso, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que emprender con propósito es eso, solucionarle un problema a alguien, ¿verdad? Creo que esa parte de generar impacto, ser un agente de cambio para los demás, creo que es la parte crucial del emprendimiento social. Y igual yo, así como Antonio, yo no me di cuenta que tenía un emprendimiento social hasta que llegué a la fundación. No entendía, la verdad. Yo estaba creando un marketplace para que emprendimientos botánicos tuvieran una oportunidad de visibilidad. Estaba siendo inclusiva al ofrecer servicios de jardinería, que los jardineros pudieran tener un espacio. Y no sabía, la verdad, que mi emprendimiento era social. Y pues ahí me di cuenta que Más Verde podía ser más que una aplicación, podía ser un movimiento. Y es lo que hemos creado con Escuela Más Verde,
que estamos llevando esa parte de conciencia ambiental en los niños y me he dado cuenta que no solamente estoy disfrutando estar platicando con los niños sobre plantas, sino que ver cómo los niños son receptivos ante esto y cómo ellos llevan eso a sus hogares. Entonces, para mí ese ha sido como un cambio de emprender por emprender a emprender para ayudar a los demás. Ok, de verdad, muchísimas gracias, María Elena y Antonio, por mostrarnos que emprender requiere el atreverse, ¿verdad? Y el decir yo puedo y levantarse cada vez que uno se caiga. Sí. Agradezco mucho que compartan esto con gente que también quiere emprender o que está buscando una oportunidad y que se vea reflejada en ustedes, que es cuestión de querer hacerlo. Sí. Gracias. No sé si ustedes también le quisieran dejar un mensaje a los que nos escuchan. Sí, yo quisiera darle un mensaje a los emprendedores, a que no se rindan. Siempre van a haber dificultades, siempre vamos a tener días difíciles, pero es importante que lleguemos a la meta, que soñemos en grande sobre todo y que cumplamos el objetivo, sea el día que sea. Nos tardemos el tiempo que nos tengamos que tardar, puede ser 1 año, 2 años. En mi caso han sido como 10 años de estar soñando que termino mi carrera y al fin lo logré. Entonces es importante no rendirse y seguir adelante en el camino. Gracias. Igual de mi parte, que sean resilientes, que no se rindan, por favor. Y pues invitarlos también, que toda esa experiencia pues, que nosotros hemos vivido, el crecer en tan poco tiempo y pues tan exponencialmente, se lo debemos gracias a la fundación también, ¿verdad? A todo este proceso. Y yo les invito a que efectivamente puedan aplicar a las nuevas convocatorias que hay, tanto para lo que es emprendimiento social, ¿verdad? Con su idea, como dice María Elena, pues no te vas a dar cuenta si funciona o no, pues no lo pruebas. Entonces, pues yo los invito a que sí participen, ¿verdad? En estos eventos. Gracias por compartir historias que transforman y por inspirarnos.